Tu mayor queja contra Dios es la prueba de que Él existe. Sé que suena a locura. Sé que sientes la indignación subiendo por tu garganta. El dolor del mundo es real. La tragedia es palpable. La injusticia te quema el alma. Y esa es, siempre ha sido, la gran pregunta que desmantela la fe de millones de personas. Si un Dios infinitamente bueno y todopoderoso existe, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué la crueldad? ¿Por qué un genocidio? ¿Por qué la enfermedad que se lleva a un niño inocente? Es la primera arma, la más efectiva, en el arsenal de cualquier cético, cualquier agnóstico. Es el argumento que parece no tener respuesta, el dilema que te obliga a elegir entre la bondad de Dios y la evidencia del mal. Y si te has hecho esa pregunta, quiero decirte algo que tu profesor de filosofía nunca te dirá: tu pregunta es lógicamente autorrefutante. Es una trampa retórica que se colapsa sobre sí misma. La propia existencia del mal, el hecho de que puedas juzgar al mal como mal, no destruye la idea de Dios. Lo contrario, lo exige. Si el mal es solo relativo, ¿por qué el mundo clama por justicia? Si sientes que el sufrimiento te ha alejado de cualquier creencia en un ser superior, no estás solo. Es una experiencia humana fundamental. Pero hoy vamos a abordar este dilema con lógica pura, despojándolo de la emoción para ver la estructura fundamental del argumento. Vamos a descubrir la paradoja lógica oculta en el problema del mal. Te prometo que, al final de este episodio, tendrás una certeza intelectual que transforma la mayor objeción en la mayor prueba. Tu brújula moral y el dolor del mundo son, de hecho, el testimonio silente de un creador moral. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Para empezar, quiero que seamos brutalmente honestos. Cuando tú o yo señalamos algo y decimos, esto es malvado, ¿qué estamos haciendo realmente? Estamos haciendo un juicio de valor moral absoluto. Estamos diciendo que la injusticia que vemos, el dolor que presenciamos, el acto de crueldad en la historia, no solo es algo que no nos gusta, es algo que no debería ser. Es una violación de una norma. Piénsalo en tu vida cotidiana. Imagina que en la universidad obtienes una nota injusta. ¿Qué haces? Te indignas. No vas al profesor a decirle, mire, su nota es subjetiva y mi opinión es igualmente válida. Vas a decirle, usted ha violado el estándar objetivo de equidad. Mi trabajo merecía una mejor calificación. Lo que hizo está mal. En ese momento de queja, estás revelando que crees en la existencia de un estándar moral objetivo. No es que tú no estés de acuerdo, es que el acto está objetivamente mal en sí mismo. Y este es el punto de partida de la paradoja del mal. Los ateos a menudo formulan el problema del mal así. 1. Si Dios existe, Él debe ser todopoderoso, capaz de evitar el mal. 2. Si Dios existe, Él debe ser perfectamente bueno, deseoso de evitar el mal. 3. El mal existe. 4. Por lo tanto, un Dios todopoderoso y perfectamente bueno no puede existir. La trampa, el agujero negro lógico, se esconde en la tercera premisa: el mal existe. Déjame mostrarte algo asombroso: si el ateísmo fuera completamente cierto, si no existiera ningún Dios, entonces tampoco existiría ninguna norma moral absoluta. En un universo puramente materialista, compuesto solo de materia, tiempo y azar, no hay bien ni mal. Solo hay hechos biológicos y preferencias personales. Si la moralidad es solo una adaptación evolutiva, como la preferencia por lo dulce o el miedo a las alturas, entonces el mal no existe. Solo existen comportamientos que benefician la supervivencia de la especie. Si la moralidad es solo relativa, tu indignación es tan solo el ruido de tus neuronas, un juicio culturalmente condicionado, no una verdad cósmica. Entonces, aquí viene lo realmente interesante: ¿con qué autoridad llamas malvado a un genocidio? Si el mal es solo una cuestión de opinión, tu juicio sobre la injusticia no es más importante que la opinión del genocida de que su acción era necesaria. Si no hay Dios, no hay ley moral. Y si no hay ley moral, no hay mal. Solo hay lo que es y lo que no es. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Para poder decir que la existencia del mal refuta a Dios,
tienes que asumir la existencia de un bien objetivo, un estándar absoluto de cómo debería ser el mundo, para poder medir la desviación, que es el mal. La queja del ateo está lógicamente dependiendo de la ley moral, que es una de las mayores evidencias de la existencia de Dios. La protesta del ateo contra la injusticia es, en última instancia, una oración disfrazada, un reconocimiento de que hay un estándar de justicia más allá de la materia. Estamos hablando del argumento moral, y para entender por qué la indignación moral nos apunta a Dios, necesitamos diseccionar este concepto de ley moral que opera dentro de cada uno de nosotros. Imagina esta escena por un momento: un niño le pega a otro niño y le quita su juguete. El niño que sufrió el golpe no grita: estás violando mi preferencia subjetiva de entretenimiento. Grita: eso es injusto. Es mío. Esa reacción es innegable. Incluso si la persona niega la existencia de valores absolutos, su reacción visceral a ser tratado injustamente revela que, en el fondo, cree en ellos. Es la voz de la conciencia, que no solo nos dice lo que hacemos, sino lo que debemos hacer. Es la ley moral. ¿Cómo podemos saber que esta ley moral es objetiva y no solo una convención cultural? Te da 3 pruebas de la vida real que lo demuestran. Primero, la regla de la medición moral. Para decir que Hitler fue peor que la Madre Teresa, necesitas un patrón objetivo de moralidad que se encuentre fuera de ambos. Si la moralidad fuera relativa, tu afirmación sería: prefiero la moralidad de Teresa a la de Hitler, que es una mera declaración de gusto personal, como preferir el chocolate a la vainilla. Pero cuando dices que Hitler fue objetivamente malvado, estás implicando que hay una medida de bien que ambos no cumplieron, o cumplieron en el caso de Teresa. Segundo, la necesidad de dar excusas. Si alguien hace algo malo, ¿qué hace? Da una excusa. Lo hice porque estaba estresado, me vi obligado, no fue mi intención. ¿Por qué? La necesidad de dar excusas por un mal comportamiento es una admisión tácita de que la ley moral existe y que el individuo es culpable de haberla violado. Si no hubiera ley moral, la excusa sería: no me gusta lo que hiciste, y la respuesta sería: a mí sí me gusta. Fin del debate. Pero el debate no termina, porque el estándar es real. Tercero, la autoridad del creador de la ley. Si existe una ley, debe existir un legislador. Si la ley moral es absoluta, inmutable y universal, entonces su origen debe ser absoluto, inmutable y universal. Un ser que trasciende el universo de la materia y el tiempo. Ese ser es lo que la filosofía llama el creador moral, el Dios teísta. Aquí viene lo realmente profundo: no se puede saber lo que es el mal a no ser que se sepa lo que es el bien. La queja contra la injusticia es, paradójicamente, una prueba del juez. Si el mal no existiera, no podrías quejarte. Si no existiera el bien, que es el estándar, tampoco podrías quejarte. Por lo tanto, la paradoja se resuelve: el ateo que se queja del mal está usando una herramienta, la ley moral objetiva, que solo tiene sentido dentro de la cosmovisión que está tratando de refutar, el teísmo. Ahora que hemos establecido que la queja del mal es una evidencia para el bien, debemos distinguir entre los tipos de mal para entender cómo un Dios bueno puede permitir su existencia. El sufrimiento se divide principalmente en 2 categorías. Primero, mal moral, o el mal que hacemos. Resultado del libre albedrío humano. La crueldad, la guerra, el genocidio, la mentira. Este mal es introducido en el mundo por las decisiones de las criaturas racionales que usan su libertad para violar la ley moral. Segundo, mal físico o natural, o el mal que nos sucede. El resultado de las leyes de la naturaleza y los desastres naturales, terremotos, huracanes, enfermedades, virus. Si Dios eliminara el mal moral, tendría que eliminar el libre albedrío. Tendría que convertirnos en robots que solo pueden elegir el bien. Pero un mundo con amor y bondad libremente elegidos es metafísicamente superior a un mundo de robots, incluso si la libertad conlleva el riesgo de la maldad. La existencia del mal moral es el precio de la libertad significativa. Pero, ¿qué pasa con el mal físico? ¿Por qué la naturaleza también nos castiga? Aquí es donde un pensador brillante, C.S. Lewis, ofrece una perspectiva fascinante.
Él dice que el dolor y el sufrimiento, el mal físico y sus consecuencias, son el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Piensa en la vida sin sufrimiento. Si la vida fuera un placer perpetuo, una comodidad constante, ¿quién se detendría a buscar significado? ¿Quién se preocuparía por la eternidad? ¿Quién se daría cuenta de que está espiritualmente dormido? La comodidad nos adormece y nos hace creer que este mundo es todo lo que hay. El sufrimiento, por el contrario, nos sacude, nos obliga a mirar más allá de la materia, nos confronta con nuestra propia fragilidad e insuficiencia. La lección duradera se aprende de la dificultad, no del placer. El sufrimiento desarrolla virtudes, coraje, perseverancia, empatía, que serían completamente innecesarias en un mundo sin mal. Imagina a un hombre que nunca ha conocido el dolor. No puede saber lo que es la compasión, porque nunca ha necesitado ni dado consuelo. No puede ser valiente, porque nunca ha habido peligro. Las virtudes más elevadas del ser humano son, paradójicamente, una respuesta al mal en el mundo. El dolor es el fuego que refina el alma para aumentar la capacidad del creyente de disfrutar de la eternidad. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. La realidad es que el mal es, en la visión teísta, una anomalía, no la norma. Es la corrupción de un bien anterior, el resultado de una ley moral rota. Y su función, en un mundo caído, es la de despertar el corazón para que busquemos la fuente de todo bien. La conclusión lógica de nuestro análisis nos devuelve al punto de partida. El relativista o el ateo que usa el argumento del mal está, sin saberlo, utilizando un principio teísta para su negación. Es lo que algunos lógicos llaman la táctica del correcaminos o autorrefutación. Recuerda el ejemplo del coyote persiguiendo al correcaminos. El coyote corre tan rápido con sus propias reglas que, al violarlas, corre sobre el aire y se cae en el abismo. El relativista hace exactamente lo mismo con la ley moral. El ateo o el relativista se para en una plataforma y declara, el mal es solo un invento humano, no hay leyes morales absolutas. Pero luego, cuando ve una atrocidad, se indigna y grita, eso está mal. En ese momento de indignación moral, el ateo se da cuenta de que no puede vivir según su propia creencia. Su corazón, su conciencia, su sentido de la justicia lo traicionan. Cae en la incoherencia lógica, está usando la verdad para negar la verdad. Está usando el bien objetivo para denunciar el mal, mientras niega que el bien objetivo exista. ¿Qué pasa si te encuentras con alguien que insiste en que la moralidad es relativa? La mejor respuesta es la táctica del correcaminos. Pregúntale, ¿estás absolutamente seguro de que no hay verdades absolutas? Si dice sí, se contradice. Si dice no, ya no es un relativista absoluto. Pregúntale, si la moralidad es relativa, ¿por qué te quejas de la injusticia social? Si la moralidad fuera relativa, no existiría la injusticia, solo existirían dos preferencias opuestas. Tu preferencia por la justicia no sería mejor que la preferencia por el privilegio. Pregúntale, ¿por qué el mundo, en su inmensa diversidad, está de acuerdo en el 90% de los principios morales básicos? ¿Por qué casi todas las culturas condenan el asesinato, el robo, la mentira y el abuso de menores? La universalidad de la ley moral apunta a un legislador universal. El mal, irónicamente, se convierte en el catalizador de la búsqueda de la verdad. Nos obliga a preguntarnos, si el mal es real, ¿qué lo hace real? ¿Y cuál es el estándar de bien que fue corrompido? La respuesta nos lleva ineludiblemente a un ser necesario que es la fuente de todo bien, justicia y verdad. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. El mal existe como una sombra, y para que haya una sombra, debe haber una luz. La luz es el bien moral absoluto. La sombra es la desviación de esa luz. Si eliminas la luz, Dios, eliminas la sombra, y entonces ya no puedes hablar de mal. La persona que se queja del mal está, esencialmente, admitiendo que hay luz. Hemos establecido que la lógica y la ley moral demuestran que el mal solo tiene sentido en un universo teísta. Pero esto aún no resuelve la pregunta más importante, ¿por qué Dios,
que es la fuente de todo bien, permite el sufrimiento en su creación? La respuesta, que va más allá de la filosofía pura para entrar en la revelación, tiene tres partes esenciales. Primero, un mundo mejor, propósito eterno. El sufrimiento en esta vida tiene un propósito de refinamiento. Es temporal y prepara al alma para una eternidad sin sufrimiento. Es la edificación del alma. Las experiencias más profundas de empatía y carácter, valentía, perseverancia, se forjan en el dolor. Dios está más interesado en el carácter eterno que en la comodidad temporal. Segundo, la solución, la cruz. El cristianismo no es una filosofía que evade el problema del mal. Es la única cosmovisión donde Dios no solo observa nuestro sufrimiento, sino que participa activamente en él. En la cruz, el creador moral, Jesús, se somete al mal moral y físico más extremo imaginable. Él experimenta el dolor, la injusticia, la traición, el mal moral del hombre y el juicio físico del pecado, para dar una solución real al mal. La cruz no explica por qué existe el mal, sino qué hizo Dios al respecto. Dios es un Dios que sufre con y por su creación. Tercero, la elección, libre albedrío. La máxima expresión de la respuesta al mal se encuentra en el concepto de libre albedrío y sus consecuencias. En el final de la historia, solo habrá dos tipos de personas, aquel que dice a Dios, sea hecha tu voluntad, y aquel a quien Dios dice, al final, sea hecha tu voluntad, punto. El sufrimiento, en su última manifestación, la condenación eterna, es la voluntad del individuo que rechaza la fuente de todo bien. Es el castigo que el mal requiere, no por capricho de Dios, sino por la exigencia de la justicia absoluta, el estándar. Si la ley moral existe y fue violada, y tu queja por el mal lo confirma, la justicia exige el castigo. La bondad de Dios ofreció la solución, la cruz, pero si el individuo volitivamente elige rechazar esa solución, el sufrimiento final es la consecuencia autoinfligida de la ley moral en acción. Dios no condena a quien no quiere ser condenado, Él entrega a la persona a su propia elección. El mal existe por el libre albedrío del hombre. Pero la queja contra el mal es la mejor evidencia del bien absoluto que solo puede existir en Dios. El sufrimiento es el megáfono que nos despierta de nuestro letargo moral para que busquemos la fuente de todo bien. Ahora ves el problema del mal de manera completamente diferente. La herramienta más afilada del ateísmo, la queja por la injusticia, es la herramienta que lógicamente exige la existencia del Dios que se niega. El mal no es un argumento para la inexistencia de Dios, es la sombra que solo tiene sentido en la presencia de la luz absoluta. Hemos completado el viaje lógico desde la indignación moral hasta la certeza intelectual de la ley moral. A partir de hoy, cuando enfrentes la injusticia o escuches la objeción del mal, recuerda esto: si no hay bien absoluto, tu queja es un ruido sin significado. Pregúntale al que se queja, ¿cuál es tu estándar de justicia? Verás que el estándar implícito siempre lo lleva a la ley moral trascendente. La ley moral y el dolor son el megáfono de Dios. Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la táctica del correcaminos, la pregunta que derrumba al relativista en segundos. Nos vemos allí.